¿Y si te digo que solo necesitas 20 minutos para convertirte en un experto en cualquier área de tu vida? ¿Me creerías? Sí, solo 20 minutos necesitas. Es por eso que yo he recopilado todos los aspectos necesarios para que tanto a ti como a mí, o como a cualquier persona a la que le quieras compartir este video, se puedan convertir en completos expertos, sea en programación, sea en natación, sea en hacer ejercicio, en volverte calisténico, en lo que vos quieras, ser un gran vendedor. Solamente necesitas 20 minutos. Que dediques 20 minutos al día y es más que suficiente para que logres todos tus objetivos. Soy Sergio López y creé este canal con la finalidad de poder ayudarte a vos y a mí también a poder desarrollar ciertos aspectos de tu vida con respecto a si quieres emprender un negocio, si quieres simplemente abrirte un canal, si quieres simplemente, no sé, crear contenido, o si simplemente te quieres quedar en tu casa acostado dedicando tu vida a estar en Netflix, también está este canal para vos. Pero para que siempre tengas en mente que hay un mundo más allá, porque la realidad es que así como yo estoy iterando video a video en ver cómo mejorar, en ver cómo prendo mejores luces, o si enfoco la cámara en otro sitio, o si estoy viendo la cámara de manera correcta o no, también quiero que vos puedas entender cómo solo dedicando 20 minutos al día te puedes volver un experto en cualquier área de tu vida. Así que toma papel, un cronómetro y un lápiz y comencemos. ¿Por qué quise comenzar con este video? O sea, principalmente todo comenzó cuando uno empieza a tener frustraciones, o cuando yo empecé a tener frustraciones de que no me alcanzaba el día. Y era que realmente entre el trabajo, el estudio, incluso, no sé, en buscar emprender algún tipo de negocio o emprender algún tipo de experiencia, sea un viaje o sea lo que sea, como que siempre decía que no tenía tiempo para mí o para poder desarrollar cualquier otro tipo de cosas, porque yo siempre veía que el resto de las personas les alcanzaba el día. Y la realidad es que todos tenemos las mismas 24 horas, porque si te pones a ver, en realidad algo que a mí me cambió por completo la forma de pensar era el documental de Arnold Schwarzenegger, donde él decía, mira, todos tenemos las mismas 24 horas. La realidad es cómo te administras tú para poder conseguir cada uno de los objetivos que tienes planteado. En su caso, bueno, básicamente él dormía solo 6 horas y aprovechaba el resto del día para poder cumplir con cada una de sus actividades. Tanto entrenar, tanto trabajar, porque aparte, supuestamente, él trabajaba 12 horas al día en construcción, iba al gimnasio y encima buscaba emprender en cualquiera una de las áreas que él tenía. Creo que él empezó con bienes raíces o el real estate, pero la realidad es que él literalmente no se quejaba del poco tiempo que tenía, sino que aprovechaba cada uno de los minutos para poder exprimirlos al máximo. Y hay una regla que a mí me funcionó un montón, que era, y si puedes avanzar un 1% todos los días, te darás cuenta que al final del año habrás crecido prácticamente un 37,78 veces. O sea, estamos hablando de 3.778%. Y ahí es cuando yo vengo con solo necesitas 20 minutos para avanzar en cualquier proyecto que tú tengas en mente. Por ejemplo, yo lo pongo a diario en práctica. Cuando yo necesito, por ejemplo, lanzar con el proyecto de YouTube es, bueno, Sergio, ¿en qué momento del día yo voy a dedicar 20 minutos a tomar una clase de edición, a grabar este video, a escribir un guión, a, no sé, buscar ideas para el próximo video? Y la realidad es que con solo 20 minutos que vos apartes de tu día es más que suficiente para aprender un nuevo idioma, es más que suficiente para que tú puedas avanzar en aprender una receta de la cual tú tienes mucho tiempo pensando hacer. Y ahí es cuando empecé a entender que 20 minutos era más que suficiente. Y lo aprendí literalmente cuando quise hacer ese salto de gastronomía a programación. Porque yo decía, no me alcanza el tiempo entre que salía a trabajar, no sé, 2 horas para llegar al restaurante o a la cafetería. Trabajaba 8 horas y aparte de eso, 2 horas de vuelta. El total eran casi 12 horas fuera de mi casa. Mientras que dormía 6 horas, me quedaban 4 horas. Entonces yo decía, bueno, mi mente está cansada muchas veces y es entendible. Uno quiere agarrar, acostarse, ver una película, ver una serie, desconectarse un poco de toda esa energía de la calle para, no sé, sentirse en paz consigo mismo. Pero la realidad es que si tú te quieres salir de tu zona de confort, es algo tan, no te voy a decir que es sencillo, pero por lo menos apartarte 20 minutos al día son aproximadamente 128 horas al año. 128 horas de progreso que es dedicado a tomar cualquier habilidad. Y ahí es donde voy con los 5 aspectos. El primero de esos aspectos es, encuéntrese algo del que tú quieras volverte experto. Y te dirás, che, este loco literalmente me está diciendo algo que es completamente obvio. Pero muchas veces nosotros, y lo digo
con total claridad, no sabemos qué rayo queremos hacer. O sea, en su momento cuando estaba en gastronomía, literalmente yo entro en gastronomía porque a mí me gustaba mucho hacer café, pero no sabía cuál era el siguiente paso. Yo estaba estudiando economía en su momento, pero yo empecé a estudiar esa carrera por ciertos ámbitos de la vida que me llevaron a estudiar esa carrera. Pero la realidad era que yo cuando emigro de Venezuela y vengo para acá, ya esa razón del por qué estaba estudiando economía ya no existía. Entonces yo tuve que cambiar ese aspecto y empezar a buscar otra área de la cual yo me sintiera cómodo o por lo menos tranquilo de que puedo usar mi tiempo para cosas de las que yo me siento feliz y tranquilo. Porque el tiempo es muy importante. Entonces, primero hice un research, empecé a buscar qué era lo que me apasionaba, empecé a buscar qué eran las cosas a las cuales yo quería aportarle al mundo algo distinto. No sé, a mí me gusta mucho salir a correr, me gusta mucho hacer ejercicio. En esos momentos donde estaba haciendo ejercicio, me preguntaba a mí mismo, bueno, Sergio, ¿pero qué puedes hacer tú distinto que literalmente al mercado le llame la atención, pero que a ti te llame la atención también y que puedas dedicarle aunque sea 1 hora al día, en este caso 20 minutos porque era el tiempo que yo literalmente tenía para poder avanzar? Y literalmente me encontré con la programación y muchos me dirán, con 20 minutos más que suficiente como para aprender a programar. Y la realidad es que tanto como la programación como en el caso de aprender un idioma, siempre existen como esas pequeñas cosas fundamentales o simplemente necesarias como para que tú paso a paso te vayas convirtiendo en un experto. Y voy con un ejemplo muy básico. Si tú quieres por lo menos tener un nivel A1, A2 de inglés o de cualquier idioma, tú solamente necesitas aprenderte 813 palabras. Cuando tú tienes ese objetivo literalmente en la cabeza, de decir, epa, me tengo que aprender literalmente 813 palabras que, no sé, podemos dividirlo en un año. Pueden ser aproximadamente entre 2 a 3 palabras por día. O sea, que te dediques a aprenderte entre 2 a 3 palabras por día de palabras de uso cotidiano es más que suficiente como para que tú en un año puedas alcanzar un nivel óptimo para que puedas comunicarte. No sé, ¿quieres aprender italiano? Apréndete 813 palabras. Busca cuáles son las palabras más utilizadas en ese sitio y apréndetelas. No te voy a decir que vas a hablar un inglés fluido, un alemán fluido, un italiano fluido, no. Pero tienes ese objetivo. Y con la programación y con cualquier área de tu vida, o con cualquier área de las que tú te quieres volver un experto, siempre hay como unos niveles básicos. Y en programación igual. En programación siempre están como esos puntos básicos como, no sé, aprender un cicloforum, aprender no sé, qué es un if, cómo importar algún paquete, alguna librería, qué sé yo, tu primer console.log o cualquier cosa de la que tú necesites para poder tener un producto mínimo viable que entregarle a las personas o a ti mismo de algo que tú necesitas. Y con esto quiero que tú busques un referente. Y por eso quiero que vayamos al punto número 2. Y va un poco de la mano, ¿no?, con lo que te iba comentando un poco de esos puntos donde puedes encontrar ese producto mínimo viable. Que en tecnología literalmente, y creo que en cualquier área de negocio se le llama MVP, que lo que tú tienes que buscar es algo que sea lo suficientemente bueno como para poder compartirlo con el resto de las personas, pero que eso no te detenga a poder lanzarlo al mercado. ¿A qué me refiero con esto? Así como te puse el ejemplo de las 813 palabras que necesitas para poder comunicarte con otra persona en otro idioma, cuando tú quieres aprender algo, tú solamente necesitas esos elementos básicos para poder volverte experto en algo. Por ejemplo, ¿quieres aprender a sacar café? Bueno, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen barista? Un buen barista te hace un buen arte latte, te sabe sacar filtrados, te sabe sacar un buen expreso, te calibra un molinillo como para poder hacer un expreso lo suficientemente bueno, pero tú desde un inicio no te vas a enfocar en eso. Vos te vas a enfocar literalmente en, bueno, ¿qué es lo que necesito yo venderle a una persona o a un dueño de cafetería o a un dueño de negocio como para poder ser un producto mínimo viable para ser ese barista? Te lo voy a poner como ejemplo. Saber sacar un buen expreso, no es necesario que sepas calibrar el café de una manera tan óptima como para que la persona se sienta exaltada del café que le acabas de servir, pero sí por lo menos un buen expreso. Segundo, saber texturizar la leche, que no te pases de calor, que no se te queme la leche, calentar la taza, y ya con eso es suficiente como para que tú puedas ser un barista en una cafetería. El resto de las cosas las vas a hacer simplemente con la experiencia, el ir practicando todos los días ese hábito de quiero aprender esto nuevo. ¿Quieres aprender a editar? Dedica 20 minutos de tu día
a tomar un curso o a editar un video que tú mismo grabaste. ¿Quieres ser un buen fotógrafo? Bueno, toma 20 minutos de tu día para ver ejemplos de cómo o quién puede darte ese pasito extra para tomar mejores fotos o para tú empezar a tomar fotos probando con luces, probando con ángulos, probando con cámaras, qué sé yo, cambiando el ángulo de tu cámara y así sucesivamente. Porque la realidad de todo este asunto es que tú te tienes que enfocar en cómo vas a llegar del punto A al punto B. Y ahí es donde vamos con el punto número 3. Y es escribe una lista de cosas o de objetivos que tengas que tomar para llegar literalmente a lograr ese producto mínimo viable que puedas llegar a vender a otras personas. Y cuando me refiero a vender, no me refiero a que literalmente empieces a monetizar con eso, porque sí, puede ser un objetivo, no sé, quieres aprender a hacer tortas para venderlas. Obviamente hay un objetivo de empezar a vender tortas, pero para empezar a vender tortas tienes que saber vender tortas y luego cuando aprendes a hacer tortas tienes que aprender a hacer marketing, a cómo trabajar con redes sociales y un sinfín de cosas que tiene un negocio que en este preciso instante no quiero que te enfoques. Porque sí, una de las cosas buenas de empezar a aprender una habilidad es que comienzas con algo y terminas aprendiendo 50 cosas más. Porque vuelvo otra vez con el tema del barismo. Empiezas aprendiendo o queriendo aprender a sacar el mejor café del mundo y nunca te sentís conforme con sacar el mejor café del mundo. Pero la realidad es que cuando aprendes a sacar café y te consigues ese primer trabajo, no sé, terminas aprendiendo a hacer panes. Terminas aprendiendo a cómo servir una buena taza de café, terminas aprendiendo a cómo hacer un buen filtrado, empiezas a aprender de cómo es el tueste de un café, incluso empiezas a aprender a cómo atender y comunicarte con otras personas. Y eso es algo que personalmente lo fui viendo incluso cuando entré en programación, que es que cada vez que yo iba aprendiendo algo nuevo, salía otra cosa. Salía otro feature, salía un evento nuevo con respecto a, no sé, cómo armar un primer MVP o cómo construir un nuevo modelo. Tantas cosas del camino que me da el hecho de ir aprendiendo cosas nuevas que en verdad es espectacular. Y lo estoy aprendiendo ahorita con el tema de YouTube. Tengo que aprender marketing, tengo que aprender a editar videos, tengo que aprender a diseñar miniaturas, tengo que aprender sobre sonidos, sobre cámaras, sobre luces, sobre el juego de cosas, sobre el marketing, cómo comunicarme, cómo armar un buen guión, cómo hacer los cortes de manera correcta como para que ustedes se sientan cómodos y no hacer el video tan largo. Simplemente creo que es un camino de solo ida, porque una vez que aprendes no hay vuelta atrás. Y aquí es donde viene el cuarto punto, y es que básicamente, y va a sonar bastante estúpido, creo yo, y lo quiero decir con total sinceridad, pero es que sean 20 minutos sagrados para ti. Y cuando me refiero a 20 minutos sagrados para ti es que aprendas a respetarte. O sea, que aprendas a decir, loco, si me voy a parar a las 6 de la mañana para tomarme 20 minutos, para leer ese libro de marketing, para leer ese libro de inglés, para tomar ese curso que compré hace 6 meses y que todavía no he comenzado a hacerlo, ahí es cuando tú tienes que tomar la batuta y decir, respetar esos 20 minutos. O sea, dedícatelo. Decir, bueno, voy a tomar solamente 20 minutos de las 7 de la noche hasta las 7:20 de la noche. Me leo ese libro, me tomo ese curso, veo ese video de finanzas que tanto quise estudiar como para empezar a aprender a invertir. Lo que tú tengas en mente. O 20 minutos en Duolingo, que siempre está el pajarito ese avisándote en el teléfono que no has tomado el curso todavía. Bueno, tómate esos 20 minutos para aprender ese idioma que tanto has querido aprender. Pero suena algo tan básico, pero a la vez es como tan difícil de decir, voy a tomar 20 minutos al día, lo voy a poner en el Google Calendar, lo voy a agendar y lo voy a apartar para que nadie me moleste. Y esa hora que tengo la voy a dedicar a literalmente concentrarme a aprender esa nueva habilidad. Y cuando me refiero a concentrarte, me refiero a literalmente apaga el teléfono o escóndelo, guárdalo, salte de todas las aplicaciones, quita todas las distracciones del medio y aprovecha cada puto minuto. O sea, cada minuto que tienes, aprovéchalo. Aprovéchalo para aprender literalmente. Y muchas de las ocasiones, y puede pasarte, porque yo lo hago, por ejemplo, cuando leo un libro, y es que prácticamente cuando empiezo a leer un libro, digo, solamente voy a leer 20 minutos, y a veces me meto tanto en el libro que terminan siendo más. Y ahí es cuando está el error. Porque muchas veces cuando empieza la frustración de no me alcanza el día para hacer todas las cosas que quiero hacer, es porque tú tampoco te estás cumpliendo con tu calendario. Y la realidad es que si te pusiste 20 minutos para aprender inglés, 20 minutos para aprender a editar, 20 minutos para aprender alguna habilidad nueva, tenés que respetarlo. Cuando empiezas a respetar esos 20 minutos y ves cómo
día a día vas progresando en tus habilidades, te va a explotar la cabeza porque no vas a parar más nunca. O sea, las cosas que he aprendido con tan solo 3 videos de cómo editar, de cómo tomar las luces, inclusive de cómo me estoy comunicando. La primera vez que grabé un video, literalmente tartamudeé todo y todavía tengo ese problema, pero trato de cada vez que veo un video y lo estoy editando es, ¿qué tengo que mejorar ahora? ¿Cómo armo mejor el guión? ¿Cómo miro mejor a la cámara? Si me paro o lo hago sentado, ¿me tengo que memorizar el guión? O sea, todas esas preguntas empiezan a salir por simplemente bloquearme 20 minutos al día para lograr los objetivos. Y este es uno de ellos. Y con esto quiero ir con el punto número 5, incluso que el que yo considero más complicado de todo. Y es que te busques un mentor. Y sí, sé que es muy difícil a veces buscarse un mentor. Y más en un área tan competitiva que es literalmente el qué es lo que quieres hacer, en quién te quieres convertir y cómo vas a hacer para conseguir ese mentor. En mi caso, cuando quise ser barista, el mundo empezó a mostrarme personas que sabían de café y eso me habilitó a mí a hacer ese salto de aprender a cómo sacar un café, cómo sacar un buen espresso, cómo hablar en una entrevista de trabajo para demostrarle al entrevistador o a la persona que me estaba probando que yo realmente sí sabía de café, y era buscarme esas personas que sabían un poco más que yo para simplemente dar ese salto. Y cuando pasé al mundo de la programación me pasó completamente lo mismo. Empecé a encontrarme con personas que sabían programar, que estaban trabajando en las mejores empresas de tecnología del país y de otras partes del mundo, y empecé a preguntarles, a pedirles consejos, a decirles, che, mira, ¿qué tecnología me recomiendas aprender? ¿Qué tecnologías dices que yo necesito dedicarle más tiempo de mi día para aprender? Y prácticamente buscaba copiar un poco de las cosas que ellos hacían, porque a nosotros nos dicen todo el tiempo que copiar está mal, pero la realidad es que cada vez que uno crea un canal de YouTube o que creas un producto o que quieres empezar una empresa, vos ya tenés la idea de otro sitio, porque ves que funcionó, porque ves que sabes que a la gente le gusta, que a la gente lo compra. Entonces tú simplemente dices, bueno, capaz yo lo haría de otra manera, y en vez de estar criticando, como lo hace la mayoría de las personas hoy en este mundo, vos tomas la decisión de dar un paso hacia adelante y decir, ¿sabes qué? Voy a darle mi esencia, voy a agarrar eso que está ahí y lo voy a empezar a hacer. Cuando hablo de tomarte un mentor o buscarte un mentor es, ¿quieres aprender, no sé, a ser un gran empresario? Y aunque esta es la parte más complicada, la idea es que busques ese empresario del cual tú te quisieras convertir en algún momento. Supongamos que quieras ser Bill Gates. Bueno, ¿qué hizo Bill Gates para llegar a ser Bill Gates? Y tampoco te estoy diciendo que seas Bill Gates, aunque si quieres hacerlo nadie te detiene, pero sí como que tengas en mente que la vida que tiene Bill Gates capaz no es la vida que tú quieres tener. Porque la realidad es que Bill Gates es una persona que cuando comenzó en todo este mundo, lo más probable es que era una persona que trabajaba 16 horas a día y que no tenía tiempo para dedicárselo a otras cosas, sino que era siempre a dar el 100% para su negocio. Y así como él, otras personas. Y con esto no quiero desanimarte, simplemente quiero que te pongas a ver que las redes sociales es otra cosa completamente distinta, o lo que nos quieran vender las personas en las redes sociales muchas veces no es real. Porque sí, emprender no es fácil, sea en el área que quieras emprender, quieras aprender a programar, tenés que tener en cuenta que es un área en el que tenés que estudiar un montón todos los días y en el que nunca te vas a sentir preparado, pero que quiero que entiendas que nadie está preparado en ese mundo. Pero que lo importante es que cada vez que tú ves un problema, buscas resolverlo. Y así como pasa en el mundo de la programación, pasa en cualquiera de las áreas. ¿Quieres aprender un idioma? ¿Quieres volverte experto en, no sé, en marketing? Bueno, busca esos referentes. No es necesario que conozcas a esa persona, pero sí busca esos referentes. Por eso tenemos tantas plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, que todos los días, y que literalmente hoy que nos escuchan todas estas plataformas, buscan, no sé, quieres volverte un buen comunicador y no sabes la cantidad de youtubers que hay que te explican cómo puedes comunicar mejor, de las cuales yo me enfoco en ver todos los días y que hoy capaz no tengo la oportunidad de conocerlos, pero que el día de mañana, cuando empiece a crecer, o inclusive en este camino donde hoy no tendré ni 3-4 suscriptores, la realidad es que yo escucho, analizo, pienso, reviso qué es lo que ellos tienen, cómo lo puedo adaptar yo a mis videos y empezar a compartirlos con ustedes. Y el día de mañana, cuando empiece a crecer o inclusive a la mitad del camino, lo más seguro es que les diga, che, mira, puedo pagar tu asesoría, puedo pagarte un 1 a 1 y entre los dos empezar a hacer crecer este negocio. Pero creo que lo más importante de todo esto, y lo sigo repitiendo en todos mis videos, es mantenerse constante. Y siempre, pero siempre, nunca parar de aprender. Y con esto quiero llegar a una reflexión, y es algo que llevo en mi cabeza todos los días. Y es prácticamente el avanzar ese 1% todos los días.
Y ese 1% quiero referir en este video como 20 minutos. Solo necesitas 20 minutos para poder ser un experto en lo que tú te propongas. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, de suscribirte. Y si el video te gustó, por favor te pido que se lo compartas a 3 amigos que vos creas que los pueda ayudar a poder empezar a crecer en cualquier ámbito de su vida, o que vos necesites, o veas que tengas un amigo que está completamente perdido y no sepas cómo ayudarlo, o simplemente decirle, epa, dedícate un poco a ti, a quererte un poco más, a respetarte un poco más. Compártele este video y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.